Hola, querubines de primer grado Grupo A de la Telesecundaria Miguel de Cervantes Saavedra. Soy el profesor Andrés Martínez Sánchez. Hoy lunes 28 de septiembre de 2020 vamos a abordar tres asignaturas que son Ciencias, Español y Matemáticas. Como primer punto en Ciencias van a leer esta nota periodística que se ubica en la página 30. Para esta asignatura vamos a ocupar las páginas 30, 31, 32 y 33. El producto son las respuestas en su libreta a las preguntas de las páginas 31 y 33. De esta nota periodística solo van a subrayar. Van a leer el texto Importancia cultural y estética de la biodiversidad. Y en este texto pues les va a pedir observar el recurso audiovisual que aquí les tengo cargado ya. Recuerden que de cada recurso audiovisual se debe escribir el título y lo que entendieron. México. Nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas por cada región. ¿Sabías que en México existen 68 grupos étnicos, los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historia e instituciones de gran tradición? Aspectos que están unidos a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, pues la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es estrecha. Vamos a conocer algunos de ellos. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas, así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio? ¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? Bueno, esto es un contenido muy relevante para el tema de ciencias que estamos abordando, que es la biodiversidad cultural y estética. Van a leer todo este texto y estas preguntas que ven subrayadas aquí en su pantalla, las van a copiar a su libreta. La primera es qué elementos del vestido comparten y cuáles son diferentes en las personas que ahí aparecen, por qué los ornamentos y otros rasgos de la vestimenta de cada persona son diferentes. Eso debe estar en su libreta. Ahora nos pide ver el recurso audiovisual Maíz de México para el mundo. Y aquí se los muestro.
México para el mundo. ¿Sabías que en América Latina existen cerca de 220 razas de maíz? Y que de estas, 64 se producen en México y 59 son nativas de nuestras tierras. Es decir, que solo en ellas se cultivan. ¿Cómo es que nuestro país cuenta con esta gran variedad? Según los científicos, todo empezó con el teocintle. Los antiguos agricultores encontraron esta planta y sus mazorcas estaban cubiertas por granos, así que decidieron cultivarlos. Al paso del tiempo, se dieron cuenta de que las plantas y las mazorcas eran diferentes de una zona a otra, por lo que variaba el sabor de los granos y algunos se molían con mayor facilidad. Entonces, muy sabiamente, según sus necesidades, seleccionaron los mejores granos para sembrarlos nuevamente. Y así, generaron nuevas variedades de maíz. Sin duda, esta es una de las técnicas más antiguas y exitosas que existen para crear nuevas especies. Pero la situación no quedó ahí, pues hoy en día, los científicos también realizan cruzas para mejorar el maíz utilizando una técnica muy sencilla. ¿Cómo lo hacen? Su técnica consiste en colocar el polen de una variedad de maíz en las espigas de otra variedad. Cuando crece la mazorca, sus granos son de una nueva variedad. Pero el maíz no solo ha servido de alimento, también nos ha permitido entender y contar nuestra historia. Para los mexicanos, el maíz está entrelazado con nuestra historia, tradiciones y mitos de la creación. Imagínate que de acuerdo con la mayoría de las culturas prehispánicas, el mundo se creó a partir del hombre de maíz. Tan importante fue el maíz para nuestros ancestros que crearon fiestas y ritos en torno a él, que todavía conservamos. Un ejemplo es la celebración de los nahuas conocida como el Otlamanalistli, donde se ofrenda maíz tierno a las divinidades para agradecerles el alimento vital. Y por supuesto que es un alimento vital porque ¿puedes comer sin tortillas? Pero no todo es fiesta, pues la ingeniería genética ha desarrollado técnicas para crear maíz transgénico, con la capacidad de producir una sustancia tóxica. Vamos a conocer cómo es el procedimiento. Los biólogos colocan el gen de una bacteria en una célula de maíz, y el resultado es una planta que produce una sustancia tóxica capaz de combatir plagas. Si el maíz transgénico contiene su propio insecticida, ¿puede hacernos daño? Actualmente no se sabe con certeza, porque no se han realizado pruebas suficientes a las personas que lo consumen. Aunque se ha podido observar que el polen del maíz transgénico atrofia a los gusanos de la mariposa monarca y puede matar a los pájaros que se alimentan de esta planta. Además, puede contaminar a las plantas de maíz nativas y modificar sus características. Y no solo eso, producirá semillas híbridas que no podrán reproducirse. Por lo que el agricultor tendrá que comprar semillas. Esto incrementará los gastos de producción. Pero esperen, les tengo una noticia. Debido a que el uso de maíz transgénico contaminaría a las razas nativas de México, la Universidad Autónoma de Chapingo ha desarrollado cerca de 90 proyectos para crear tecnologías que incrementen la productividad en los cultivos de maíces nativos y así apoyar el rescate de los maíces regionales. Una buena noticia, ¿no crees? Recorre los mercados de tu localidad y pregunta cuáles son las razas de maíces que ahí se venden. Por cierto, ¿qué vas a comer hoy? ¿Se te antoja un pozole? ¿O unas enchiladas verdes? Bueno, ese es el recurso audiovisual Maíz de México para el mundo. Y seguimos con esta lectura que nos va a llevar a la última página, en donde también van a responder esta pregunta de por qué se dice que el maíz es alimento y es cultura. Para concluir, nos pide revisar el recurso audiovisual Acciones en favor de la biodiversidad. Y aquí se los muestro. Biodiversidad. Una de las acciones para conservar la biodiversidad en el mundo y en México es la creación de áreas naturales protegidas.
Pero, ¿qué son y para qué sirven? Son porciones del territorio nacional cuya biodiversidad es alta y no han sido afectadas considerablemente por las actividades humanas. Su función es mantener la biodiversidad de los ecosistemas. Un ejemplo de área natural protegida en el mundo es la Reserva de la Biosfera Las Islas Galápagos, que están cerca de la costa de Ecuador. Y un ejemplo en México es la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales en Nayarit. Pero esto no es nada nuevo. Las áreas naturales protegidas existen desde hace mucho tiempo. En nuestro país, las áreas naturales protegidas surgieron en 1876 bajo el principio de preservación y con la finalidad de que los ecosistemas no fueran alterados por la acción del ser humano. Esto significaba que los cambios en el ecosistema debían ocurrir de manera natural. Bajo este principio se declaró al Parque Nacional Desierto de los Leones la primera área natural protegida en México. Años más tarde, a mediados del siglo XX, las áreas naturales protegidas se decretaron con el principio de conservación, sin abandonar la preservación. Esto significó un cambio, ya que se permitió el uso, manejo y cuidado de los ecosistemas con la participación de la gente. Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene la misión de conservar los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad, así como de fomentar la cultura de la conservación. Ahora vamos a conocer otra estrategia de conservación. Otra estrategia que se ha impulsado en México y otros países de Centroamérica para promover la conservación de los ecosistemas es el Corredor Biológico Mesoamericano. Suena extenso, y lo es, ya que abarca países como Belice, Costa Rica, Guatemala, Panamá y México. ¿Pero qué es el Corredor Biológico Mesoamericano? Es un área que se ha establecido para conectar las áreas naturales protegidas de estos países, y es también el espacio donde las personas viven, trabajan y realizan diversas actividades. Por eso, no solo se dirige a conservar los ecosistemas y su biodiversidad, sino también involucra a las comunidades rurales en el manejo sustentable o adecuado de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas. Buena idea, ¿verdad? En el mundo, las dependencias gubernamentales de los diferentes países han aplicado varias estrategias en favor de la biodiversidad. Entre ellas, las áreas naturales protegidas y el Corredor Biológico Mesoamericano, basándose en 3 niveles de acción: preservación, conservación y sustentabilidad. Gracias a ello, se han conservado sitios de gran belleza y se han protegido plantas y animales que no se encuentran en ningún otro sitio. Ubica las áreas naturales protegidas cerca de tu comunidad y busca información sobre ellas. Bueno, les recuerdo que toda la información de los recursos audiovisuales debe estar en su libreta porque es muy importante para tener un conocimiento general de la asignatura que puede ser tomado en cuenta para sus exámenes. Ahora, en la asignatura de español vamos a utilizar la página 32 y como producto vamos a obtener una reseña de reflexión sobre el cuento que seleccionaste. Ese cuento recuerda que ya llevo varios días diciéndote que lo seleccionaras para que llegáramos a este punto y poder escribir nuestra reseña. Pero pues como yo sé que es primer grado, me tomé el atrevimiento de escribirles una pequeña presentación, nada más para mostrarles la definición de reseña. ¿Qué es? Bueno, es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o crítica de una obra. En este caso va a ser una crítica, ¿verdad? O acontecimiento para darlo a conocer al público. La palabra como tal deriva del verbo reseñar, que a su vez proviene del latín resignare, que significa tomar nota, escribir o apuntar. Ahora, partes de una reseña son 3: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esas 3 partes son esenciales en su reseña. En la introducción se describe tu experiencia al leer. Si yo voy a describir el cuento del Principito, bueno, voy a describir mi experiencia al momento de leer ese cuento. En el apartado de desarrollo vas a escribir el título, el autor y algunos datos biográficos, como pueden ser también el año, el subgénero narrativo al que pertenece,
que les recuerdo que son 4 los que abordamos con mayor profundidad. La trama del texto, recordando las 3 partes de la trama, el tema, el ambiente, los tipos de personajes y por último el tipo de narrador. Recuerden que también ya vimos los más importantes. Por último, debes escribir una conclusión y ahí recomendarás o no el libro y darás una razón lógica, es decir, un porqué. Y ese sería el producto de español de la página 32, que es esto. Incluso aquí viene lo mismo que te mencionaba, que es la introducción, que es el desarrollo y que es la conclusión. Es toda esta parte. Y nos pide observar el recurso audiovisual aprendiendo a redactar un texto. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en la sección Esta palabra ya se coció, prepararemos una receta muy buena. Hola Pepe, ¿qué haces? Hola, estoy revisando las preguntas de WhatsApp para el programa y hay una receta que nos están solicitando, pero que nunca hemos preparado. ¿Cuál? ¿Cómo escribir un texto? ¡Qué interesante! Parece muy buena. Hagámosla. ¿Dónde está? Aquí la había dejado. Lo encontré. Y se ve riquísima. Sí, pero antes de prepararla es importante definir algunas cosas. Primero, ¿por qué queremos cocinar este texto? Puede haber varias razones. Compartir un tema o una historia que nos guste mediante una reseña o comentario. Crear un cuento o redactar una carta para solucionar un problema. Contestar esta pregunta nos ayudará a resolver el segundo punto a definir. ¿Qué platillo cocinaremos? Es decir, ¿qué tipo de texto escribiremos? Porque cada tipo de texto tiene una función, características y propósitos distintos. No es lo mismo escribir un ensayo que una reseña, un artículo literario o un texto científico. O preparar un pastel o unas enchiladas. Exacto. El tercer aspecto a definir es saber para quiénes cocinaremos, es decir, a quiénes va dirigido el texto, para tener en cuenta el tipo de lenguaje. Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes? Algunos ya los mencioné, pero son los siguientes. Tema. Propósito comunicativo. Tipo de texto. Público al que va dirigido. Lenguaje a utilizar. Formal, informal, técnico, etc. Ortografía y redacción. Ahora procederemos a la preparación. 1. La planificación del texto consiste en cocinar preguntas de investigación que obtenemos al cuestionarnos sobre lo que sabemos del tema y lo que deseamos saber. Salpimentamos y buscamos información en fuentes impresas y electrónicas. Marinamos y tomamos nota de los datos relevantes que encontremos, así como de la bibliografía consultada. Organizamos la información con base en las preguntas que planteamos para desarrollar la investigación. 2. Elaboramos la escritura del borrador. Tomamos como base los apuntes que hicimos en la planificación. Lo leemos para ver si cumple con el propósito comunicativo que planteamos. Lo enriquecemos con más información de diversas fuentes. Probemos la mezcla y si es necesario, lo seguimos ajustando. Por ejemplo, el tipo de lenguaje. Es importante preparar los recursos visuales que apoyarán el contenido del texto, como imágenes, tablas, esquemas y gráficas, entre otros. 3. Por último, hacemos la revisión y corrección. Debemos revisar y corregir las veces que sean necesarias y poner atención en la coherencia y cohesión de las ideas.
La coherencia se relaciona con la forma bien estructurada de los textos, donde las ideas secundarias van llevando gradualmente a la idea principal. La cohesión es la manera en que se enlazan palabras, oraciones y párrafos para comunicar un mensaje de manera comprensible y efectiva. Al hablar como al guisar, su granito de sal. Revisamos de nuevo la ortografía y puntuación. Y cuando nos guste su consistencia, ponemos la mezcla en el horno. Y la dejamos 1 hora. Pasado el tiempo de cocción, tenemos nuestra versión final. Y esta palabra ya se coció. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. Nos vemos en el próximo programa. Bueno, ahí creo que es el recurso audiovisual más importante que hemos visto hasta el momento en esta asignatura, porque precisamente nos da las pautas para redactar algún texto. Y después nos dice que también veamos el recurso audiovisual, la importancia de puntuar un texto. Esto es importante porque muchas veces no lo hacemos, aunque tenemos el libro ahí, aunque lo estamos leyendo, preferimos hacer lo que creemos que está escrito en lugar de leerlo como está ahí. Entonces sí, es muy importante que escriban esto. Para un texto. Bienvenidos a otra emisión de su programa Cocina de Autor. En su sección, ¿qué dijo? El tema del día de hoy es la importancia de puntuar un texto. ¿Es posible comprender un texto que no tiene puntuación? ¿Qué ocurriría si no usáramos la puntuación en los textos que escribimos? Hoy sabremos las respuestas. Los concursantes del día de hoy son escritor irlandés, considerado uno de los más grandes del siglo XX. Entre sus obras destaca Ulises. Con ustedes, James Joyce. Ha empleado con maestría la puntuación en sus textos y la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Ella es Gabriela Mistral. ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿En qué periodo histórico se crearon los primeros antecedentes de los signos de puntuación? A. Grecia antigua. B. Imperio romano. C. Antiguo Egipto. Grecia antigua. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Los signos de puntuación permiten que un texto sea comprendido porque A. Ayudan a jerarquizar las ideas. B. Dan estructura al escrito. C. Destacan las ideas principales. D. Evitan ambigüedades. E. Hacen comprensibles las oraciones. Todas las opciones. ¡Así es! Ahora veamos un ejemplo. Les presento el testamento sin puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan o a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. El juego consiste en que le asignaré un personaje de la carta a cada uno y tendrán que valerse de los signos de puntuación para que el testamento los favorezca. Contarán con 10 segundos para ello. El sobrino para James Joyce y los jesuitas para Gabriela Mistral. ¡Comienza el tiempo! Revisemos primero el texto de Gabriela Mistral. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Ahora la versión de Mr. Joyce. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan.
no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Muy bien, ambos cumplieron con el objetivo. En las versiones cambió el heredero, gracias a la precisión brindada por los signos de puntuación. Los escritores a veces jugamos con el uso de los signos de puntuación por distintas razones. Realizar experimentos con el lenguaje, exigir la atención plena del lector o transmitir emociones. Es una herramienta expresiva más. Pero para hacerlo y lograr que las narraciones y poemas sean comprensibles, se necesita un conocimiento vasto del lenguaje y dedicarle mucho tiempo al goce de la lectura y la escritura, nuestras mejores maestras. Vayamos con la última pregunta. ¿De qué monarca se dice que anuló la sentencia de un preso cambiando el lugar de la coma? A. Isabel I. B. Carlos V. C. Luis XIV. Carlos V. ¡Bien contestado! El mensaje decía: perdón imposible que cumpla su condena. Y con el cambio quedó: perdón imposible que cumpla su condena. Ha llegado la hora esperada. El ganador es Gabriela Mistral. El premio es un viaje a la ciudad griega de Pompeya, antes de ser consumida por la erupción de un volcán, descrita en la novela Los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? Bueno, esto es de suma relevancia porque finalmente una coma cambia el sentido, un punto cambia el sentido del texto. Y el mejor ejemplo que tenemos es el libro, ¿sí? Y tal cual está en el libro, pues bueno, debemos seguir el ejemplo para no equivocarnos. Esos serían los recursos audiovisuales de español. Les recuerdo que el producto pues es la reseña de reflexión sobre el cuento que seleccionaste para hoy. Ahora, en la asignatura de matemáticas vamos a utilizar las páginas 31 y 32. Como producto obtendremos la tabla de la actividad 4. Y leemos toda esta parte, nos dice que trabaja individualmente esta actividad y la siguiente. Una pila de 8 hojas, es decir, un montoncito de hojas, de papel tiene un espesor de 1 milímetro. ¿Cuál es el espesor de una hoja? Justifica tu respuesta. Nada más les recuerdo que 1 milímetro se expresa de la siguiente manera. Se pone aquí el 0, se pone el punto, y aquí en el primer espacio que va después del 0 hablamos de de décimos, después centésimos y después van los milésimos. En este caso nos dice que 1 milímetro, entonces ahí está, 1 milésimo se representa de esa forma. ¿Cuál es el espesor de una hoja? Bueno, si mide 1 milímetro y son 8 hojas, hacemos esa operación básica que tú ya conoces. Muy bien. Considera que tienes diferentes tipos de papel y están acomodados en montones de diferente grosor. Anota los resultados que faltan en la tabla. Después haz lo que se indica. Y en este caso, el montón A tiene un espesor de 4 milímetros y una cantidad de hojas apiladas de 32 hojas. Bueno, lo que tendríamos que hacer es obtener la fracción de cuál sería el numerador, cuál sería el denominador y a su vez obtener el número decimal. Para eso pues ya les he dado los nombres
de cada espacio que ocupa un número dependiendo del lugar donde esté. Recuerden que los que van a la derecha, pues en el primer lugar son décimos, luego centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésima o millonésimo, no recuerdo exactamente, y ahí va el número decimal. Ahora, en el último espacio es donde se debe escribir de menor a mayor. Dice, usa la última columna de la tabla para ordenar los tipos de papel de acuerdo con su grosor. Corresponde el número 1 al más delgado y el 6 al más grueso. Bueno, ahí me vas a poner el orden. El 6 debe ser el más grueso. Y bueno, pues ya la forma más sencilla de obtener el número decimal, pues es haciendo esa operación básica que tú conoces muy bien entre el espesor del montón y la cantidad de hojas apiladas. Es importante que recordemos la presentación de PowerPoint que les transmití en videos anteriores, porque ahí les explico con detalles los nombres que reciben ciertos números. Compara las respuestas de otro compañero con las tuyas, en este caso va a ser a través de Zoom, y la actividad a entregar este día es el punto 4. Bueno, en específico nada más la tabla. Reúnete con un compañero para efectuar esta y la siguiente actividad. Anoten en la siguiente tabla en orden de menor a mayor cada montón de papel y la medida de grosor de la hoja que han determinado en la actividad 2. ¿Sí? Esta es la actividad 2 y nos va a servir para resolver la actividad 4, que es esta, en donde arriba van a poner el tipo de montón de hojas y abajo van a escribir el grosor de la hoja. Posteriormente pues van a resolver estas preguntas que son referentes a ciertos temas que implican el calcular ya sea con notación decimal o con una fracción alguna respuesta. Y por último nos dice que observemos el recurso audiovisual, tipos de fracciones y decimales. Igualmente se los tengo aquí precargados. Tipos de fracciones y decimales. Mira, no me había fijado que los sombreros tienen tallas. Creo que este me queda bien. 6/8 Lo leíste mal. Es 6/5. Ah, cierto. Perdón. Hay una gran diferencia entre 8/5 y 5/8. ¿Cuál crees que es? Sí sé. Mira, lo tengo en la punta de la lengua. Existen diferentes tipos de fracciones, de acuerdo con las características del numerador y el denominador. Hablemos de la primera clasificación. Las fracciones en las que el numerador es 1 se llaman fracciones unitarias. Por ejemplo, 1/5, 1/9 o 1/20. Se llaman así porque representan una sola unidad del total de partes en que se ha dividido un entero. La siguiente clasificación tiene que ver con la relación entre el numerador y el denominador. Si el numerador es menor que el denominador, se trata de una fracción propia. En los ejemplos de fracciones como 3/4, 7/8 y 11/14, sus numeradores son menores que sus denominadores, así que se trata de fracciones propias. Ahora, en los casos de las fracciones cuyos numeradores sean mayores que sus denominadores, se trata de fracciones impropias. 5/4, 9/7, 11/8 son fracciones impropias. ¿Cuál es la relación de estas fracciones respecto de un número entero? En el caso de las fracciones propias, el valor que representan siempre estará entre 0 y 1. En el caso de las fracciones impropias, su valor siempre será mayor que 1. A continuación, tenemos las llamadas fracciones decimales. Como su nombre lo indica, son aquellas cuyo denominador
es una potencia de 10. Algunos ejemplos pueden ser 17 décimos, 4 centésimos o 23 milésimos. La principal cualidad de este tipo de fracciones, y lo que les da su nombre, es que pueden convertirse en números decimales. En 17 décimos, el numerador es mayor que el denominador, lo que implica que representa una cifra mayor que un entero. De este modo, 17 décimos es igual a 1,7 décimos y se representa como 1.7. Finalmente, veamos la situación inversa, los decimales que se convierten en fracciones. De la misma manera que una fracción decimal puede convertirse en número decimal, cuando un número decimal se transforma en fracción, su denominador siempre será una potencia de 10. 4 enteros con 5 décimos es igual a 45 décimos. Un entero con 18 centésimos es igual a 118 centésimos. 1254 10 milésimos es igual a 1254 10 milésimos. Los números que tienen una cantidad finita de cifras decimales se llaman decimales finitos. En cambio, hay ciertas fracciones no decimales, como 1/3, 5/9 o 12/7, que representan una división cuyo cociente es un número infinito, ya que siempre se podrá agregar un número más al cociente porque nunca se obtiene cero en el residuo. Este tipo de decimales se llaman decimales periódicos, porque su parte decimal es infinita y se repite de manera regular. En el caso de 1/3, el cociente será 3 de manera sucesiva. En el caso de 12/7, los cocientes serán 7, 1, 4, 2, 8, 5 y de nuevo 7, 1, 4, 2, 8, 5 y así de manera infinita. Para distinguir este periodo, se coloca una línea encima de las cifras que se repiten. Me lo voy a llevar. Me queda bien esta talla. 6/5 Se te ve muy bien. Oye, ¿y si la talla estuviera en decimales, cuánto sería? Bueno, ahí este recurso audiovisual pues nos ha dado la clave para poder resolver la tabla del ejercicio número 2. ¿Sí? Recordemos que para convertir una cantidad en número decimal, pues hay que tomar en cuenta una potencia de 10. Si estamos hablando de décimos es 10, si hablamos de centésimos es 100, si hablamos de milésimos es 1000 y así sucesivamente, dependiendo de los nombres que ya te di en los videos anteriores. Ahora, sería todo por el día de hoy y que tengan un excelente inicio de semana. Recuerden que los quiero a todos, querubines, y cualquier duda déjenmela aquí en los comentarios. Les recuerdo que ya es obligatorio ahí ponerme el comentario de que ya vieron este video para que yo pueda estar sabedor de la información de que estos videos están sirviendo para ustedes.